En Getsemaní Jesús cayó al suelo y pidió que pasara la copa. Pero después dijo una frase que cambió el destino del mundo. Quédate y descúbrela conmigo. Esa noche Jesús no huyó del peligro, caminó hacia él. Y antes de que llegaran las antorchas, el arresto y los golpes, hubo un momento a solas con el Padre donde el corazón de Cristo se quebró y aún así obedeció. Jerusalén seguía despierta. La Pascua había llenado la ciudad de peregrinos y de memoria antigua. La noche del Cordero, la sangre en las puertas, la liberación de Egipto. Pero en esta Pascua, el Cordero verdadero estaba a punto de ser entregado. Después de la cena, tras el pan partido y la copa compartida, Jesús salió con sus discípulos. Mateo y Marcos dicen que cantaron un himno antes de salir. Luego bajaron por las calles y salieron hacia el Monte de los Olivos. El camino hacia Getsemaní era conocido. Juan menciona que Jesús acostumbraba a reunirse allí con sus discípulos. Eso significa que no era un sitio cualquiera, sino un lugar familiar, un refugio discreto en noches de tensión. Cruzaron el valle, pasaron por sombras y por árboles retorcidos, y el aire se volvió más frío. El Monte de los Olivos no era una montaña majestuosa, sino una colina marcada por olivos antiguos, de troncos retorcidos, hojas plateadas y ramas que parecían murmurar con el viento. Getsemaní, nombre que se asocia con el lugar donde se prensaba el aceite. Era un huerto con aroma a tierra y a hojas, un lugar donde lo que está adentro es apretado hasta que su esencia sale. Y esa noche el nombre parecía profético. Jesús entra al huerto y algo cambia en su rostro. Lucas dice que como era su costumbre, se apartó a orar y los discípulos lo siguieron. Pero el tono del momento no era el de otras noches. Mateo y Marcos describen que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. No era una tristeza ligera, era un peso que se sentía en el cuerpo. Sus pasos se hicieron más lentos, como si llevara encima algo invisible. Luego toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su círculo más cercano en momentos decisivos, y les habla con palabras que no se dicen cuando se está bien. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa frase abre una ventana al misterio de Cristo. Jesús no está actuando, no está representando la humanidad para dar ejemplo. Está viviendo la humanidad real, la presión real, el costo real de lo que viene. Y sabe que la cruz no será solo dolor físico, sino el peso de cargar el pecado, la separación y el juicio que no le pertenecía. Él sabe que el sacrificio no será un concepto teológico, será sangre, abandono y oscuridad. Y por primera vez, en palabras que tiemblan, deja oír la profundidad del combate interior. Luego se aparta. Mateo dice que fue como a un tiro de piedra, lo suficiente para estar cerca, pero lo bastante lejos para quedar solo. Se postra rostro en tierra, una postura de rendición total, y ora. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos recoge la misma oración con el grito íntimo, Abba, Padre. Lucas enfatiza que oró con intensidad. La copa no era un símbolo decorativo. En el Antiguo Testamento podemos ver que esta copa es el derramamiento de la ira de Dios. Isaías 51:17. ¿Qué es esa copa que hace tambalear a Jesús? No es otra cosa que la ira de Dios derramada contra la pecaminosidad de la humanidad. Por eso sufre tanto. La plena humanidad de Jesús se manifiesta en el huerto de Getsemaní. No es la agresión física lo que tanto teme, sino esa copa. Jesús no está pidiendo liberarse del propósito por cobardía. Está expresando el horror santo de lo que está a punto de cargar. Es el Hijo perfecto diciendo, con una sinceridad que consuela a cualquiera que alguna vez se ha sentido abrumado: Padre, esto pesa. Y al mismo tiempo, es el Hijo obediente clavando la voluntad donde debe estar, no como yo quiero, sino como tú. En ese instante, Getsemaní se vuelve el lugar donde se decide la cruz, porque la cruz no empieza con clavos,
empieza con una voluntad rendida. Jesús vuelve hacia sus discípulos y los encuentra dormidos. No era desprecio, era debilidad. Habían cenado, habían caminado, estaban agotados y quizás, sin entenderlo, estaban siendo cubiertos por una tristeza pesada. Jesús mira a Pedro y le dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Luego les da una advertencia cargada de misericordia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es un regaño, es una radiografía del ser humano. Hay voluntad de amar a Dios, hay deseo de ser fiel, pero el cuerpo tiembla, la mente se apaga, el corazón se confunde. Jesús no los humilla por su fragilidad, la nombra, los llama a la oración, porque Él sabe que lo que se acerca no se enfrentará con bravura humana, sino con dependencia. Jesús se aparta otra vez. La oración se repite, pero no como una repetición vacía, sino como una insistencia de un corazón que sigue sintiendo el mismo peso. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En Marcos, el énfasis es igual. Jesús cae, ora, insiste. En Lucas aparece un detalle que estremece. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, no para quitarle la copa, sino para sostenerlo. La ayuda de Dios no siempre consiste en sacarte del valle. A veces consiste en darte fuerzas para cruzarlo sin romperte. Lucas también describe que, estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Es un texto difícil, porque muestra una presión extrema. No es la imagen suave que muchos quisieran. Es un Cristo que ama hasta el extremo y que entra al combate con todo su ser. Si alguien duda de si Jesús entiende el terror humano, la ansiedad, el peso de un destino oscuro, Getsemaní responde: sí, Él lo entiende, porque lo cargó. Jesús vuelve de nuevo y otra vez los encuentra dormidos. Mateo dice que sus ojos estaban cargados de sueño. A estas alturas, la escena duele. El maestro en agonía, los amigos vencidos por la fatiga. La soledad se vuelve más profunda, no solo porque el huerto es oscuro, sino porque la incomprensión pesa. Hay un tipo de soledad que no se cura con compañía física. Estar rodeado y aún así no ser sostenido. ¿Te suena? Jesús lo experimenta. Se aparta por tercera vez. Repite la oración, no porque el Padre no lo oiga, sino porque el corazón humano necesita derramar el peso para quedar completamente rendido. Y aquí hay un misterio grande. En Getsemaní, Jesús no se convierte en obediente, ya lo era. Lo que vemos es la obediencia pasando por el horno del sufrimiento, permaneciendo intacta. Eso es lo que hace que su sacrificio sea puro. No es un acto automático, sino una entrega voluntaria sostenida en medio del dolor. Adán fracasó en la prueba del jardín, pero Cristo, el Adán mayor, resistió en el jardín y venció. Cuando Jesús vuelve por última vez, la atmósfera ya no es la misma. Hay algo en su rostro que parece firme, como si la decisión ya estuviera sellada. Dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. En esas frases se siente el peso del tiempo como un reloj invisible. El ahora llegó. El huerto no se queda como un lugar de oración, se vuelve un escenario de arresto. En Juan, cuando Judas llega con una compañía de soldados y guardias con linternas y armas, Jesús sale al encuentro y pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús Nazareno. Y Jesús dice: yo soy. Juan registra que al oír esas palabras retrocedieron y cayeron a tierra. Es un detalle poderoso. Aún en el momento de ser entregado, Jesús no es una víctima arrastrada sin control. Su identidad permanece. Su autoridad
no desaparece. Él se entrega, pero no pierde quién es. Judas se acerca con el beso, según los sinópticos. Ese gesto, que debería ser amistad, se vuelve señal para los que vienen con cadenas. Y Jesús responde: amigo, ¿a qué vienes? O en Lucas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los discípulos reaccionan con impulso. Pedro saca una espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detiene. En Mateo dice: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Luego toca y sana la oreja del herido. Según Lucas, es el contraste definitivo. Violencia humana contra un reino que vence por entrega. Y allí, en el borde del huerto, los discípulos huyen. Lo que Jesús había dicho se cumple. La presión los quiebra. Él queda solo. El arresto se consuma. Las antorchas se alejan con él en medio. Y Getsemaní queda atrás, oscuro, silencioso, como si el mismo huerto guardara la memoria de un combate invisible que nadie vio completo. Pero la victoria más profunda de esa noche no fue evitar la captura, fue obedecer en medio del temblor. Jesús no obedeció porque no sintiera el peso, obedeció sintiéndolo. No evitó la angustia, la atravesó con oración. No se aisló del Padre, se aferró. Y esa obediencia es la que sostiene todo lo que viene. Los juicios injustos, los golpes, la corona de espinas, la cruz y finalmente la resurrección. Getsemaní también cambia la forma en que entendemos nuestras propias noches, porque a veces el sufrimiento nos hace pensar que la fe debería sentirse siempre fuerte, siempre segura, estable. Pero el huerto muestra que la fe verdadera puede llorar, puede temblar, puede sudar agonía y aún así seguir diciendo: hágase tu voluntad. Eso no es debilidad, eso es confianza. Es el tipo de fe que no depende de sentir control, sino de aferrarse al Padre incluso cuando el corazón tiembla. Y hay un consuelo inmenso. Jesús no solo venció en Getsemaní para cumplir un plan, venció para que cuando tú tengas tu propio Getsemaní, no lo camines solo. El Hijo conoce el lenguaje de la angustia, conoce el peso de las horas oscuras, conoce la soledad de no ser comprendido, conoce el temor a lo que viene. Y aún así, en su amor, no retrocedió. Por eso cuando el dolor te visite, cuando el alma se sienta estrecha, cuando la mente grite y el futuro pese, Getsemaní te recuerda algo. Hay una forma de atravesar la noche sin perder la fe. No es negar el temblor, es llevarlo al Padre. No es aparentar fortaleza, es rendir el corazón. No es huir del propósito, es obedecer paso a paso con la ayuda del cielo. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, gracias porque entraste en Getsemaní y no te rendiste. Gracias porque sabes lo que es el peso, la angustia y la soledad. Hoy te pido que cuando mi corazón tiemble, me enseñes a orar como tú oraste. Dame fuerzas para obedecer sin endurecerme, paz para confiar cuando no entiendo y fe para atravesar mi noche con tu presencia. Que se haga la voluntad del Padre en mí y que tu paz me sostenga. Amén. Suscríbete, dame un like y está atento a nuestras próximas historias.